En las fiestas de Navidad y fin de año no habrá apagones, aunque el gobierno no revela cuál es su plan de generación eléctrica. El presidente Noboa saca a 4 generales de la policía, ratifica a César Zapata como comandante y cambia al responsable de inteligencia. El BIES reduce a la mitad los aportes necesarios para acceder a un crédito quirografario y permite a los jubilados endeudarse 50% de sus ingresos. 10 artistas dan vida y color a las paredes en Socio Vivienda 3, uno de los sitios más peligrosos de Guayaquil. 15 de los 137 rehenes en poder de milicianos de Hamás en la Franja de Gaza han muerto, según el ejército de Israel, que retiró su equipo de negociaciones de Qatar. Las fiestas de Quito impulsan el negocio de las chivas. Los carros llegan a la capital desde Baños de Tungurahua, El Carmen, Manabí y otras 3 ciudades. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar en este lunes 4 de diciembre de 2023. Comenzamos con el panorama sobre los cortes de energía eléctrica para los próximos días. Energía. ¿Cuál es el plan ahora? En Navidad y fin de año no habrá apagones. Según el Ministerio de Energía, la suspensión podría ser indefinida si el país reduce su consumo y los embalses de las hidroeléctricas recuperan su nivel. Francisco Garcés con más de la situación. Las fiestas de Navidad y de fin de año no tendrán apagones. Así ofreció la ministra de Energía, Andrea Robo, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Según la funcionaria, la suspensión de los racionamientos pudiera ser desde mediados de mes, porque poco a poco se van recuperando los niveles de los principales reservorios de las hidroeléctricas, especialmente de Paute y Mazar, que en conjunto pueden producir casi 1.300 megavatios de electricidad. Que una vez que nosotros suspendamos los apagones no significa que podemos volver a utilizar la energía como si nos sobrara. Mientras la ciudadanía esté comprometida en mejorar el manejo de la demanda que tiene, nosotros podemos alargar el plazo de suspensión de los apagones hasta que vuelva la época de lluvias. El plan inicial es que no haya apagones hasta enero, pero esa medida pudiera ser indefinida solo si el consumo eléctrico del país se reduce. Por lo pronto, y a diferencia de las semanas anteriores, este lunes no hubo cortes de electricidad. Sucede gracias a que en las últimas horas han mejorado los caudales de varios ríos del país, pero no es una condición permanente y el Ministerio de Energía trabaja en una nueva planificación para definir cómo serán los racionamientos de los próximos días. Por lo pronto, esta semana habrá apagones entre el martes y el jueves en los horarios definidos por cada empresa distribuidora. Falta por definir si se extenderán al viernes y al fin de semana. Eso dependerá de las decisiones que tome el gobierno, que se concentra en aumentar el nivel de los embalses de las hidroeléctricas del Austro, apagándolas el mayor tiempo posible para ahorrar agua, especialmente en Paute y Mazar. El embalse de la primera está en 1.983 metros de altura y solo ha crecido 1 metro en los últimos 17 días y está al 49% del nivel máximo al que podría operar. Mientras que el nivel del embalse de Mazar está en 2.124 metros de altura, 5 metros más de lo que estaba hace 17 días, pero llegando solo al 28% de su capacidad máxima de almacenamiento de agua. Coca-Codo Sinclair, que es la principal hidroeléctrica del país, está funcionando en mejores condiciones debido a un aumento en el caudal del río Coca en el oriente. Por eso, esa central produce el 46% de la energía hidroeléctrica del país. Y el incremento del costo de la energía que se compra a Colombia preocupa al gobierno y es uno de los cuestionamientos de la ministra de Energía a la forma en la que manejó el régimen anterior la crisis. Patricio Díaz con más detalles. La ministra de Energía fue directa y cuestionó al anterior gobierno. Dice que frente a la crisis energética recibió informes sin sustento técnico, estadísticas sin firma de responsabilidad. Y lo que ha encontrado en estos 7 días de posesionada la alarmó aún más. El pasado régimen no concretó acciones, como el ofrecimiento de 96 megavatios para diciembre en un contrato de emergencia.
Tampoco las distribuidoras eléctricas, que iban a conseguir más de 495 megavatios, pudieron llevar a cabo ese plan. Nos encontramos en un sector en terapia intensiva. Es un sector con racionamientos de energía y sin ingreso de nueva generación. No tenemos a corto plazo ninguna solución real, basándonos en las soluciones que la administración anterior planteó que existirían. La ministra informó que en 2022 el país superó el estiaje con lo justo, mientras el gerente de SELEC entregó a la Comisión de Fiscalización al menos 7 oficios que había remitido a varias autoridades, en los que informaba las necesidades y urgencia de acciones por el estiaje. La preocupación del nuevo gobierno también se dirige a la compra de energía a Colombia. Según la ministra, hay un incremento alarmante de las tarifas que se pagan a ese país. Un incremento del 35%. Por eso, buscará una reunión con el ministro encargado del sector en Colombia. No puede entrar en un conflicto político de abusar en el precio de la electricidad. Esto no ha sido un histórico del que el precio ha sido extremadamente alto, y él necesita saber de nuestro lado la voluntad que existe para poder superar esta crisis sin que haya una dependencia en un alto precio de la electricidad desde Colombia. El gerente de SELEC explica que se debía firmar contratos con Colombia por la compra de energía a un precio definido, pero no se hizo, y eso afecta ahora las tarifas. Cuando pudimos contratar generación emergente a 7 centavos de dólar, señora presidenta, ¿cuánto pagamos a Colombia? 60, en abril de este año. Algunos vacunadores con V, que no permiten el desarrollo del Ecuador. El país pagaría hasta fin de año a Colombia 220 millones de dólares. Según la ministra, esos recursos habrían servido para, por ejemplo, repotenciar el parque termoeléctrico del país, entre otras medidas que se pudieron haber tomado a tiempo. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue nombrada oficialmente embajadora extraordinaria ante el Estado de Israel y deberá iniciar su labor en la oficina de Tel Aviv de Ecuador el 10 de diciembre. Así lo establece el decreto ejecutivo firmado hoy por el primer mandatario, Daniel Noboa. En el documento también se señala que la Cancillería se va a encargar de realizar los pagos necesarios para el cumplimiento de esa misión en Israel. Policía, depuración en la cúpula. El presidente Noboa ratificó al comandante de la policía, César Zapata, y aceptó la renuncia de 4 generales. Los cambios ocurren tras 11 días de análisis. El gobierno se tomó 11 días para ejecutar los cambios en la cúpula policial. Este lunes, el presidente Daniel Noboa, mediante decreto ejecutivo número 60, ratificó en el mando al general César Zapata, designado por su antecesor Guillermo Lasso el pasado 7 de octubre. En el mismo decreto aceptó la renuncia de 4 generales de los 16 que integran el mando institucional. Edwin Noguera, director de Educación; Pablo Ramírez, director de Seguridad Ciudadana y Orden Público; Manuel Samaniego, director nacional de Inteligencia; y Marcelo López, comandante de la Zona 4, que corresponde a las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. Con estos cambios, el gobierno pretende realizar una reestructuración de la policía, especialmente en la Dirección Nacional de Inteligencia. Esta dependencia es considerada una de las más estratégicas para la lucha contra el crimen organizado. Sobre los cambios en la cúpula policial, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dijo este fin de semana que conoce los riesgos que corre al cambiar a los generales, pero que los asume. El nuevo mando de las Fuerzas Armadas hará cambios en los comandos operacionales y en las unidades estratégicas tras la salida de los 9 oficiales de alto rango. Paul Romero con un nuevo informe. Este lunes, la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas se presentó ante sus subalternos en el Ministerio de Defensa. El jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, les pidió a los comandantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas que informen sobre sus hojas de vida por las que el presidente Daniel Noboa les escogió hace 6 días. Nuestro país y nuestros ciudadanos demandan más que nunca nuestro esfuerzo, hasta el heroísmo. Si no lo hacemos, no habrá mañana para nuestros hijos ni para nuestros nietos. Con la nueva cúpula militar se modificará las jefaturas de los 5 comandos operacionales de las Fuerzas Armadas: Norte, Sur, Occidental, Central y Comando Aéreo.
Además, se cambiará a los directores de personal, inteligencia, operaciones, logística, comunicaciones, guerra electrónica y operaciones de información. Cada fuerza también reorganizará internamente su estructura de mando, porque salieron los 5 generales más antiguos del ejército, 2 de la Marina y 2 de la Fuerza Aérea. El pedido de la nueva cúpula militar fue de unidad. Ese reto de, junto a otras instituciones del Estado, de devolverle a nuestra sociedad la paz. Una guerra compleja, difícil, pero que tenemos que ganarla. Solicitar el apoyo de todos los soldados para juntos contribuir a los mejores días para nuestra institución. Para que el Frente de Defensa quede integrado, el ministro Giancarlo Lofredo tiene que designar viceministro, subsecretarios de gabinete, defensa, planificación, apoyo al desarrollo, también coordinadores de bienes estratégicos, jurídico y administrativo financiero. A 10 días de que se derogara la tabla de consumo, no se ha publicado la estrategia de prevención del Ministerio de Salud. A la par, los presidentes de la República y de la Corte de Justicia dialogaron sobre la resolución que emitirá el Pleno de Magistrados sobre la decisión de Daniel Noboa. Informa Fabiola Santana. La derogatoria de la tabla de drogas y los problemas en el procesamiento penal de los casos generó una reunión de alto nivel. El presidente Daniel Noboa recibió en el Palacio de Carondelet al titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. En el encuentro, Saquicela informó al mandatario que hasta la próxima semana el Pleno de la Corte tratará el proyecto de resolución que dará luces a los jueces para diferenciar a los consumidores de los traficantes de droga. La sola cantidad de droga o el solo hecho de consumir no puede ser considerado para una decisión. Diga usted, hay una persona que es consumidora, pero si usted tiene elementos probatorios de que la persona está vendiendo droga, por más que sea consumidora, se va a sancionar. De allí que buena parte del trabajo para sustentar un caso recaerá en las evidencias que pueda recabar la policía y sustentar la fiscalía. Sin embargo, al presidente de la Corte le preocupa la falta de políticas de prevención. Este tema es el que aún no está claro. El presidente Noboa encargó al Ministerio de Salud de limitar las estrategias de prevención, pero a 10 días de la firma del decreto ejecutivo, su titular Franklin Encalada sigue evadiendo esta pregunta. Sobre la tabla de drogas que el país quiere saber. Los avances de esta cartera de Estado también fueron expuestos hoy al presidente Noboa en el tercer gabinete ministerial para medir el rendimiento y cumplimiento de las metas. Ley económica. Los parches de Noboa. El proyecto económico urgente remitido por el Ejecutivo a la Asamblea contempla la creación de zonas francas. Ese modelo existió en Ecuador hasta el año 2010 y se propone retomar para incentivar inversiones y empleo. Lenin Artieda explica. El proyecto urgente de ley de eficiencia económica y generación de empleo retoma la propuesta de creación de zonas francas que en 2 momentos el expresidente Guillermo Lasso intentó pasar por la Asamblea Nacional y también por la Corte Constitucional. En las 2 ocasiones, la respuesta le fue negativa. Ahora, el presidente Daniel Noboa lo vuelve a plantear argumentando la promoción de inversiones privadas nacionales y extranjeras. Según Noboa, las zonas francas tienen el potencial de generar hasta 180.000 empleos directos e indirectos. Conceptualmente, una zona franca es un lugar dentro de un país donde los impuestos y aranceles son inferiores a los del resto del territorio y donde generalmente existen otros incentivos fiscales y subvenciones para que fábricas y empresas se asienten en él. El proyecto urgente presentado a la Asamblea plantea que en las zonas francas rija un régimen especial en materia de comercio exterior, aduanero, tributario, laboral y de tratamiento de capitales. Por ejemplo, todo lo que ingrese y salga de las zonas francas, entiéndase importaciones y exportaciones, estaría exento del pago de todos los impuestos locales, tributos y formalidades aduaneras. Luego, tendría una tasa fija del 15% por el resto del periodo que sería de 30 años, prorrogables las veces que sean necesarias. El modelo que propone Noboa, salvo los incentivos tributarios que son más moderados, es un copy-paste de lo que planteó Lasso en su momento. Y se contempla la posibilidad de que las zonas francas sean uniempresariales o multiempresariales. No establece monto de inversión mínima para los operadores ni para los usuarios. El régimen laboral aplicable en las zonas francas será el de contratos temporales.
En el Ecuador, el modelo de zonas francas estuvo vigente desde 1991 hasta el 2010, cuando fueron reemplazadas por las zonas especiales de desarrollo económico, bajo el argumento de que las zonas francas no cumplieron con el objetivo de atraer nuevas inversiones. Con las sedes, tampoco llegaron los capitales. Hoy, hay 3 zonas francas que sobreviven en el país: los aeropuertos de Guayaquil y Quito y el teleférico de la capital de la República. Los gremios empresariales señalan que el modelo ha dado resultados en otros países, pero que eso ha sido gracias a una normativa clara y sencilla. Un nuevo régimen de alianzas público-privadas se propone en el proyecto de ley de eficiencia económica que es analizado en la Asamblea Nacional. Plantea la creación de un comité que establecerá los lineamientos para ejecutar los proyectos. Arena Bermeo lo explica. En el segundo libro del proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo se establece un nuevo régimen de alianzas público-privadas. Con el nuevo sistema se firmarían contratos a largo plazo con empresas nacionales o extranjeras para financiar obras que el Estado no puede pagar. El financiamiento de la empresa privada puede ser parcial o total, pero en la propuesta se enfatiza que en ninguna circunstancia se tratará de una privatización. La iniciativa del régimen establece 3 ámbitos en los que se aplicarán estas alianzas: infraestructura, servicios públicos y servicios estratégicos. La principal diferencia con la ley vigente es la creación del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, que tendrá 5 miembros, representantes del presidente de la República y de los ministerios de Comercio, Economía, Transporte y Obras Públicas y la Secretaría de Planificación. Este organismo definirá lineamientos y regulaciones para ejecutar los proyectos. El Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, actuaba como un órgano regulador. Algo que puntualmente se especifica en esta propuesta de ley es que se va a eliminar este dictamen. Este era el filtro que hacía que, si un proyecto no era adecuadamente ejecutado o no se encontraba que tuviera el beneficio para ambas partes o a su vez para el país, se lo filtraba. La empresa privada asumirá la contratación obligatoria de un seguro para disminuir el impacto de las eventuales pérdidas económicas. La vigencia de los acuerdos no será mayor a 40 años y se priorizará el menor aporte de recursos públicos y la mayor retribución al Estado. El funcionamiento de los puertos de Pozorja, Manta, Puerto Bolívar y el dragado del río Guayas actualmente se ejecutan con alianzas público-privadas. Israel retiró a sus negociadores de los diálogos para un alto al fuego en la guerra contra Hamás al considerar que llegaron a un punto muerto. El asedio en Gaza continúa, pero ahora en el sur, mientras Estados Unidos advierte que no permitirá el desplazamiento de palestinos ni modificaciones en las fronteras de Gaza. Pedro Jiménez actualiza el panorama. Las operaciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel se han trasladado hacia el sur de la Franja de Gaza, justamente hacia el sitio donde cientos de miles de palestinos se habían ido ante las advertencias de que debían evacuar las regiones del norte. La ciudad de Han Yunis se ha convertido en blanco de los ataques más recientes y para muchos ya no hay dónde ir. 8 de cada 10 habitantes de la Franja de Gaza se cuentan ahora como desplazados y hay quienes han abandonado incluso los refugios de Naciones Unidas. La expansión de las operaciones terrestres los empuja hasta Rafa, en la frontera con Egipto, el punto de paso de ayuda humanitaria por el cual el domingo pasaron los últimos camiones con alimentos e insumos médicos. Pero así también la presión una vez más aumenta en los hospitales. Hay miles de heridos luego de los ataques del fin de semana y la cantidad de niños afectados eleva las alertas sobre el impacto de esta guerra en la población civil. Israel suspendió las mesas de negociaciones con el movimiento Hamás que se dieron durante semanas con el acompañamiento de Egipto, Qatar y Estados Unidos y acusan al grupo extremista de incumplir la liberación total de mujeres y niños. Ante esta situación, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que participó en el fin de semana en la cumbre sobre cambio climático en Dubái, dijo que la magnitud del sufrimiento de los civiles es devastadora y que han sido claros con Israel en que deben respetar el derecho internacional humanitario y que la administración Biden, aunque aliada de Israel, no permitirá el rediseño de las fronteras de Gaza terminada la guerra.
Y 15 de los 137 rehenes que aún están en poder de milicianos de Hamás en la Franja de Gaza han muerto, según lo ha mencionado el ejército de Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu dice que se basó en información del servicio de inteligencia y en evidencias recopiladas por las tropas en ese terreno. Israel atribuye las muertes a la acción directa de Hamás, mientras que el grupo palestino dice que sucedió por los bombardeos de Israel. Hay otros casos en los que se sospecha del fallecimiento de los secuestrados, pero no hay pruebas que lo confirmen. El gobierno de Estados Unidos le pide al Congreso que apruebe un presupuesto adicional de 106 mil millones de dólares para temas de seguridad, incluido más apoyo militar para Ucrania. La Casa Blanca advierte que el país se está quedando sin dinero y sin tiempo para apuntalar la economía ucraniana y así evitar el debilitamiento del ejército ante un nuevo capítulo de la invasión rusa. Estados Unidos ha dado a Ucrania 111 mil millones de dólares desde que empezó el conflicto y la administración Biden advierte que necesitará más recursos antes de que termine este año. El próximo año el país tendrá 11 días festivos. Ecuador es uno de los 4 países con menos feriados en Latinoamérica. Diego Cuenca informa que mientras llega el nuevo año, los estudiantes pondrán una pausa a su aprendizaje para disfrutar de Navidad y fin de año. En el 2024 habrá 11 días de feriado y como lo establece la ley, los que sean sábado o domingo se trasladarán al viernes o lunes, según el cronograma del Ministerio de Turismo. Aunque parece que son muchos días de vacancia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Paraguay son los 4 países de Latinoamérica con menos feriados en comparación con Argentina, Chile y Colombia, que tienen entre 17 y 19 días festivos cada año. El primer feriado del 2024 será el lunes 1 de enero, por Año Nuevo, y el descanso más largo será de 4 días, por la conmemoración de los difuntos y la independencia de Cuenca, del 2 al 4 de noviembre. Y mientras faltan 27 días para que culmine el 2023, el cronograma escolar se ajusta a las festividades de Navidad y fin de año. Por estas fechas, los estudiantes tendrán 10 días libres, desde el viernes 23 de diciembre de ese año, hasta su retorno a clases, el martes 2 de enero. El musgo es una planta vulnerable en época navideña, pese a que su venta está prohibida por ser una especie protegida. Absorbe el agua de las lluvias y mantiene los ciclos hídricos de los ecosistemas. Sin embargo, se los sigue ofertando, como lo explica Vanessa Robles. Son fundas con musgo, una especie protegida del grupo de las briofitas, que crece en zonas húmedas como páramos y bosques nublados del Ecuador, y al ser consideradas plantas silvestres, su recolección, compra y venta están prohibidas según la Ley de Conservación y de la Flora y Fauna Silvestre del Ecuador. De hecho, es un delito, según el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal, que se sanciona con cárcel de 1 a 3 años. Sin embargo, en los locales de la bahía, los comerciantes aún los exhiben como una alternativa más para adornar nacimientos. A pesar que está prohibido, igual la gente sigue buscando el musgo. Este es el musgo salvaje y este es el silvestre. Lo mismo sucede en algunos locales del mercado de las 4 manzanas en el centro de la ciudad. Hay quienes lo ocultan y lo sacan solo cuando el cliente lo pide. El desequilibrio que ocasiona al ecosistema cuando se adorna con musgo el pesebre es más significativo de lo que parece, pues al retirarlo del suelo, aumenta la erosión, disminuye la humedad del bosque y provoca la pérdida del hogar de cientos de invertebrados. Absorben el agua que cae de la lluvia y la liberan poco a poco para el mismo bosque. Pueden almacenar bastantes veces su peso en seco, desde el 5% hasta el 25%. Su extracción ilegal también interrumpe el proceso de transferencia de sustancias nutritivas entre plantas. En Ecuador se han registrado 950 especies de musgos. El año anterior se decomisaron 982 kilogramos de musgo y bromelias, siendo Guayas y Pichincha las provincias en las que se registró el mayor número de incautaciones. Por primera vez en la historia, la salud pública y los riesgos causados por el calentamiento global fueron el tema central de la Cumbre Climática de Naciones Unidas COP28. Líderes hablan de un vandalismo ambiental por la adicción al petróleo, gas y el carbón también. Betsy Granja con las discusiones en esa cita.
7 millones de habitantes mueren anualmente en el mundo a causa de la contaminación del aire. Son cifras de la Organización Mundial de la Salud, expuestas en la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas, COP28, que se realiza en Emiratos Árabes hasta el próximo 12 de diciembre. Una discusión que se escucha por primera vez en la historia de esta cumbre. Así se colocó a la salud pública como un eje prioritario para protegerla del calentamiento global. The G20. Emisiones récord, incendios feroces, sequías mortales y el año más caluroso de la historia. Se puede cambiar las cosas y la energía renovable es buena para el planeta, nuestra salud y las economías. Proyecciones aseguran que las temperaturas globales seguirán aumentando, por lo que la ONU necesitará más fondos para atender los retos sanitarios con olas de calor cada vez más constantes y peligrosas, y la propagación de enfermedades como la malaria y el cólera. Changing weather patterns. Los patrones climáticos cambiantes impulsados por la actividad humana y la quema de combustibles fósiles contribuyeron a un número récord de brotes de cólera y ampliando la variedad de mosquitos que portan dengue, chikungunya, zika y la fiebre amarilla, a lugares que nunca antes se habían ocupado de ellos. Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron contribuciones por alrededor de $400 millones para los países con menos recursos, que sufren los impactos del cambio climático. Pese a ello, organizaciones de lucha contra el calentamiento global dijeron que esa cantidad es insuficiente para cubrir los costos de los estragos causados en el mundo. Se calcula que más de 3.300 millones de personas en el planeta son vulnerables a los efectos del calentamiento global. Una tormenta de nieve caotizó varias ciudades del centro de Europa. Provocaron cancelaciones de vuelos y problemas de tráfico de trenes durante el fin de semana. En Alemania, el aeropuerto de Múnich reanudó completamente sus actividades hoy lunes, tras verse obligado el sábado a cancelar vuelos por las fuertes nevadas en el sur del país. El domingo el tiempo continuó haciendo estragos, por lo que 2/3 de las rutas aéreas seguían suspendidas. La estación central de trenes de Múnich también sufrió por el clima extremo y suspendió sus servicios hasta hoy. Otros aeropuertos de la región, incluido el de la ciudad suiza de Zúrich, también anunciaron retrasos y cancelaciones debido al clima. En Austria hubo interrupciones en las carreteras y conexiones ferroviarias. En la República Checa, varias vías principales del país estuvieron bloqueadas durante horas. Los trenes y el transporte público también sufrieron retrasos y cancelaciones. Además, 15.000 hogares se quedaron sin luz. El norte de Inglaterra también reportó grandes cantidades de nieve el domingo, causando estragos en el tráfico y cortando el suministro eléctrico a cientos de viviendas. En Indonesia se inició la recuperación de los cuerpos de 11 escaladores, víctimas de la gran erupción del volcán Marapi. Otras 12 personas están desaparecidas. Ileana Suárez con el informe. Marapi ha estado en constante actividad desde 2011 y siempre se había mantenido en un nivel 3 de alerta. Pero la tarde del domingo se registró una enorme erupción que sorprendió a los aldeanos e incluso a las autoridades. Unos 75 escaladores habían subido al monte de casi 2.900 metros de altura al momento del estallido. 49 sobrevivieron y lograron descender a salvo. Allí estaban prohibidos los ascensos a la cima. Solo se podía ir a zonas delimitadas de seguridad. Pero muchos deportistas hicieron caso omiso. Los equipos de rescate reportan que hallaron a 12 sobrevivientes con serias heridas. Otros 3 estaban en perfecto estado. También encontraron los cuerpos de 11 deportistas. Hace poco se registró una nueva erupción, menor a la ocurrida ayer, por lo que se mantiene una zona de exclusión de 3 kilómetros alrededor del cráter.
Agencias federales y locales de Estados Unidos trabajan para tratar de identificar una enfermedad respiratoria infecciosa canina atípica que incluye síntomas como tos, estornudos, secreción en ojos o nariz y letargo, y que en ciertos casos ha causado la muerte de perros. CNN con el informe. Desde mediados de este año, una enfermedad desconocida está llevando a la muerte a perros en al menos 12 estados de Estados Unidos. Las infecciones respiratorias ocurren todos los años. Lo que pasa es que esta es especial porque no sabemos qué lo está causando. En Washington, Oregon, California, Nueva Hampshire, Rhode Island y Florida, entre otros, se han presentado casos de esta misteriosa enfermedad respiratoria infecciosa entre los perros y que tiene desconcertados a los veterinarios. Y el problema con esta infección es que no sabemos quién es el agente patogénico causándola. Sabemos que los antibióticos convencionales no son efectivos y la única opción que tenemos los médicos veterinarios es terapia de soporte, suero, nebulizadores, pero no tenemos ninguna medicina. Actualmente, científicos, laboratorios clínicos como los de Nueva Hampshire o Washington trabajan a toda marcha para tratar de detectar la enfermedad y así evitar que más perros sigan muriendo. Por ahora, los expertos dan unas recomendaciones básicas para los dueños de estos animales. Evita lugares de alto tráfico canino como los parques de perros, las guarderías si es posible, los lugares de entrenamiento. Y si detecta que el animal tiene tos que le dura más de 2 o 3 días, como dice Marta Sánchez, llévelo al veterinario. Podría tratarse de una infección respiratoria común, pero también podría ser esta rara enfermedad. Una joven latina desarrolla una aplicación capaz de traducir a texto y voz la lengua de señas y viceversa. La herramienta funciona con inteligencia artificial. Las dificultades que enfrentan las personas sordas para comunicarse en lugares públicos inspiró la creación de SignSpeak, una aplicación que traduce el lenguaje de señas con ayuda de la inteligencia artificial. El programa detecta los movimientos de las manos y boca del usuario y los transforma en texto o voz. Para la respuesta, crea un avatar que convierte las palabras en señas. La herramienta fue desarrollada por Yamilet Payano, una ingeniera estadounidense de origen dominicano, junto a 2 ingenieros con discapacidad auditiva. El objetivo es que puedan alcanzar conversaciones fluidas sin un intérprete. La aplicación está diseñada para ser usada en computadoras, celulares y tablets. Aunque por ahora solo está disponible en inglés, el equipo trabaja para que funcione con más idiomas. 3 de cada 10 jóvenes entre 15 y 29 años no consiguen trabajo en Ecuador y la mayoría lo busca en desventaja porque solo terminó el colegio. En otros casos no pudieron hacerlo. Así lo refleja un estudio en América Latina con datos del territorio nacional. Bessie Granja con más información. Isaías es un joven de 26 años que trabaja en la bahía de Guayaquil vendiendo zapatos y telas desde hace 3 años. La última vez que laboró formalmente lo hizo en una empresa camaronera donde tras un accidente laboral se mutiló un dedo de la mano derecha y no recibió indemnización, asegura. No pudo culminar sus estudios secundarios. Yo me comprometí de muy joven, ¿no? Tuve mis hijos y todo y ya, entonces me tuve que dedicar a ellos, sacar hacia adelante a mi familia. Esteban tiene 33 años. En el 2020 laboraba en una empresa que organizaba eventos que tras la pandemia cerró sus puertas. Ante la necesidad se convirtió en un comerciante autónomo y vende ropa en las calles Febres Cordero y Eloy Alfaro, en el centro de Guayaquil. Ecuador es uno de los países de América Latina con más jóvenes que enfrentan desventajas para el acceso al mercado laboral. Entre ellas constan limitaciones educativas y de género. Esto no facilita la obtención de empleos dignos. Así lo concluye un estudio de la organización internacional Ayuda en Acción, realizado en 18 países. Según las estadísticas, en Ecuador, 3 de cada 10 jóvenes entre 15 y 29 años no tienen un empleo, mientras 6 de cada 10 que busca un trabajo no culminó el colegio. En la población femenina joven, estos porcentajes son mucho más amplios,
pues se conoce que 5 de cada 10 mujeres en América Latina no logran acceder al mercado laboral. El estudio concluye en que es necesario fortalecer el ingreso a la secundaria con distintas modalidades que revitalicen la formación profesional para elevar las competencias de estos jóvenes. El BIES incrementó la capacidad de endeudamiento al 50% para jubilados y pensionistas de la Seguridad Social. Ahora ya no serán necesarias 24 aportaciones para obtener un préstamo quirografario. Ariana Bermeo explica las razones en el siguiente reportaje. La capacidad de endeudamiento en préstamos quirografarios para jubilados y pensionistas se incrementó al 50%. Hasta finales de noviembre, la cuota de los créditos se manejaba por rangos de edad. No podía ser superior al 40% de los ingresos mensuales y en el caso de personas de 89 años en adelante, no mayor al 30% de su pensión. También hay modificaciones en los plazos para el pago. Jubilados de hasta 78 años podrán financiar el crédito a 5 años plazo. Jubilados de entre 79 y 83 años hasta 4 años. Jubilados mayores a 83 años hasta 2 años plazo. Esto incide en los montos de los préstamos. Alguien que recibe una pensión de $1,000 y podía tener un crédito de máximo $20,000, ahora obtendrá $25,000 aproximadamente. Eso sería en el caso de un crédito nuevo. Si es que el asegurado ya ha tenido créditos aquí vigentes en el banco, obviamente ese monto ya no sería, sino sería menor, porque ya su capacidad de endeudamiento está parcialmente copada, ¿no es cierto?, con estos otros créditos que ya ha generado. En el caso de préstamos quirografarios para afiliados también hay cambios. Para solicitar el crédito ya no serán necesarias 24 aportaciones seguidas, sino 12. Y si se trata de personas con discapacidad, deberán acreditar solo 6 aportaciones, las cuales no necesariamente tendrán que ser consecutivas. El plazo máximo para el pago se mantiene en 5 años. Un préstamo quirografario puede ser de hasta $36,000. Se solicita en el sitio web del BIES. Para ello debe tener su clave de acceso virtual y en máximo 48 horas la entidad desembolsa el dinero. La autoridad portuaria de Manta apelará a la decisión judicial en la que se aceptó la acción de protección de la multinacional Agunza y con ello seguirá operando en el puerto de la ciudad de Manabita. Luis Alfredo Zúñiga informa. En el tercer intento, se instaló la audiencia para decidir el futuro de la multinacional chilena, Agunza, que tiene a su cargo el puerto de Manta desde hace 7 años. La empresa interpuso una acción de protección alegando que su inversión estaba en riesgo, luego de que la autoridad portuaria denunciara irregularidades en el contrato, como transferencias del paquete accionario y generar pérdidas al Estado. Sin embargo, Agunza seguirá operando el puerto, luego de que el juez Osvaldo Dávila, de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, aceptara la acción de protección con medida cautelar ingresada por la empresa. Tras el fallo, la autoridad portuaria de Manta no podrá continuar con procedimientos administrativos internos que ejerzan control sobre el contrato. Además, se ordenó que publique un boletín de prensa donde aclare que no existió incumplimiento alguno de la multinacional. Pero la autoridad portuaria respondió que la decisión era antijurídica y apeló para que la Corte Provincial del Guayas conozca la causa. El puerto fue delegado a Agunza en diciembre de 2016 y el contrato se extiende por 40 años. El gobierno aún busca alternativas para sortear la crisis de generación eléctrica. Los planes inmediatos fracasaron y apuntala su estrategia en conseguir que el país ahorre energía. La ministra del sector energético anunció el plan de ahorro y el posible aporte del sector industrial privado. Francisco Garcés tiene más información. El gobierno no tiene mayores opciones para superar la actual crisis de generación eléctrica después de que fracasaron los planes para contratar energía de emergencia. Por eso el régimen se centra en que el país reduzca el consumo de electricidad. El primer paso es generar una campaña dirigida a ciudadanos, empresas públicas y privadas y a los grandes consumidores para que reduzcan su demanda de electricidad.
La ministra de Energía, Andrea Robo, no explicó cuál es la meta de ahorro por esta vía, pero su plan apunta también a que el sector industrial aporte, generando su propia electricidad a cambio de incentivos que brindará el Estado. Y el gobierno finalmente prevé iniciar un programa de eficiencia energética con el apoyo del BIDI financiado por las distribuidoras eléctricas para cambiar electrodomésticos de alto consumo por otros más modernos y eficientes. Estas serían las únicas acciones que podrían aplicarse durante el actual estiaje, en espera de que las lluvias mejoren los caudales de los ríos y las hidroeléctricas puedan aumentar su producción, porque no habrá tiempo para contratar nueva generación durante la actual sequía que duraría hasta marzo o abril, aunque ya se piensa en la que vendrá el próximo año. Hemos ya planteado el inicio de procesos de contratación para nueva generación, especialmente porque sabemos que en el 2024 también el estiaje va a ser bastante fuerte. Las empresas que brindaron soluciones o perspectivas de soluciones antes no son las únicas y que hay más alternativas y sobre todo mejores ofertas que abarquen todas las dimensiones que tiene que pasar un proceso público y transparente. Por eso el plan del gobierno será que una vez que se supere la crisis actual, centrarse en mejorar la capacidad de generación térmica del país, pero para el 2024 y 2025. Si bien la producción petrolera de Ecuador aumentó, superando los 492,000 barriles, la caída del precio del crudo repercute en el presupuesto general del Estado y el riesgo país. De hecho, ese indicador ha subido a 2.054 puntos, lo que aleja la inversión extranjera que busca atraer el gobierno. Luisa María Heredia con los datos. Petroecuador este domingo superó los 411,000 barriles de crudo por día, algo que no había pasado desde enero de 2021, cuando la producción cayó. Ha sido un incremento gradual y sostenido. Según la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, sumando lo que produce en promedio el sector público en los 25 bloques que administra Petroecuador, 402,090 barriles a lo que se produce en empresas privadas, que son otros 90,142 barriles. La cifra total de producción asciende a 492,232 barriles. Pero pese a esta mejora en la producción, el precio del WTI ha ido bajando. Este lunes se colocó en $73.68 el barril, 39 centavos menos que la jornada anterior, lo que repercute en la difícil situación fiscal del país, que según el gobierno actual cerrará el 2023 con un déficit de $5,000 millones. El petróleo es uno de los principales productos de exportación y puntal fundamental para el presupuesto del Estado, que ya es insuficiente. De ahí que hay 2.872 millones en atrasos al IES, los gobiernos seccionales, proveedores e instituciones públicas claves, a puertas de un potencial fenómeno del Niño, en medio de una crisis de seguridad y con el incremento de gastos en sueldos previsto para diciembre. Además, la caída del precio incide en el riesgo país, lo mantiene alto. Está en 2.054 puntos, lo que en el mercado internacional aleja a los acreedores e inversionistas que busca atraer el gobierno para la ejecución de proyectos que generen empleo. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea deberá presentar hasta el próximo lunes el informe de primer debate del proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo remitido por el presidente de la República. Byron Andino con el reporte. La Comisión de Desarrollo Económico empezó la discusión del proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo, enviada por el gobierno y calificado como urgente en materia económica. Todo el proceso será rápido porque el texto para primer debate deberá ser enviado al presidente de la Asamblea el próximo lunes 11 de diciembre. Los primeros invitados durante la mañana y la tarde fueron las autoridades del sector económico del gobierno, Ministerio de Finanzas, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Industrias y también la cartera de Obras Públicas. El SRI justificó la necesidad de hacer cambios porque los recursos de Ecuador este año incluso serán menores a lo previsto. La recaudación tributaria no alcanzará la meta establecida. 924 millones no llegarán por las crisis de seguridad, energía y por el fenómeno del Niño. Entonces la estrategia del gobierno cambió y algunos asambleístas de la comisión dan sus primeras observaciones. Algunos temas de forma que hay que ir puliendo, los porcentajes, la tabla progresiva de deducción del impuesto a la renta para contratar jóvenes. Necesarios de debatir, por ejemplo, la condonación de impuestos
a sectores de poder. Yo pienso que no puede ser juez y parte. El gobierno espera obtener $832 millones más con las reformas y también ganar liquidez por 1.260 millones por una autorretención a los grandes contribuyentes. La Comisión de Desarrollo Económico tiene menos de un mes para la aprobación. 2 ecuatorianos fueron detenidos en Colombia con 2 toneladas de cocaína. La captura se ejecutó mientras navegaban en un semisumergible en la costa de Tumaco, en el fronterizo departamento de Nariño. Autoridades dijeron que también capturaron a un tripulante colombiano y que ahora los 3 se enfrentan cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, entre otros. La droga, junto con equipos de comunicación y geolocalización, fueron incautados. En Guayaquil hay conmoción por el asesinato a tiros del docente de un colegio público cuando iba a casa. El crimen motivó que el gremio de educadores se reúna con el gobernador del Guayas en busca de seguridad. Diego Cuenca con el informe. Galo Simón Balseca fue el docente de 56 años, al que asesinaron a tiros dentro de un bus de la línea 132, que circulaba el viernes en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Según testigos, los criminales eran jóvenes que vestían uniforme de colegio. La víctima fue atacada cuando se dirigía a su casa, luego de salir del plantel Leonidas García, que se ubica en la vía Adaule, donde la mañana de ese lunes alumnos y profesores mostraron luto por su compañero, que tenía 20 años en la docencia. El crimen motivó que el gremio de educadores se reúna con el gobernador del Guayas para denunciar que 120 profesores son víctimas de extorsión y amenazas por parte de estudiantes. Por eso piden al Distrito de Educación que los trasladen a otros planteles. Nuestro compañero fue vil y cobardemente asesinado. El delito de él fue reclamar a los estudiantes que tengan un mejor comportamiento y que por lo tanto le iba a informar al DES y las autoridades de la situación violenta que había él parado. Solo una profesora se atrevió a presentar la denuncia en la fiscalía, porque teme ser la próxima víctima. Son padres de familias que pertenecen a cosas que no están debidas y entonces amenazas de que me iban a quemar viva, que me iban a arrastrar, fueron hasta con armas y todo. El gremio también reclamó por la falta de policías en los planteles. Esta mañana un hombre fue asesinado en el puerto pesquero de Esmeraldas. Según testigos, el atacante irrumpió en el establecimiento a bordo de una moto, se dirigió hasta una bodega y disparó. Un comerciante de mariscos se resultó herido en medio de la balacera y fue trasladado a un hospital donde está internado. Se trata de la segunda balacera ocurrida en el puerto artesanal en este año. En abril fueron asesinados 9 pescadores. Entre la noche y madrugada de hoy, 6 personas han sido asesinadas en el norte y sur de Guayaquil, mientras que en Manta una balacera fuera de un centro comercial causó alarma entre los usuarios y dejó un agente de tránsito herido. Melin Ochoa con el resumen de esos hechos. Esta es la calle 36 entre Rosendo Avilés y Augusto González en el suburbio de Guayaquil. Ahí 6 personas jugaban naipes aproximadamente a las 6:30 de la tarde de este domingo, cuando 2 hombres en moto llegaron y dispararon en 12 ocasiones. 2 mujeres y un hombre huyeron, pero el resto murió. Una de las víctimas tiene antecedentes penales por tentativa de sicariato. 7 horas después, en la parroquia Pascuales, norte de la ciudad, 3 hombres fueron baleados cuando conversaban al pie de una vivienda. Según información preliminar, 6 sicarios a bordo de motos arribaron a la zona y dispararon 25 veces. 2 horas después, a las 3 de la madrugada, en la isla Trinitaria, en el sur, la policía halló la cabeza de un hombre dentro de una mochila. A unos 500 metros, bajo el segundo puente de la vía perimetral, encontraron el cuerpo. En Manta, provincia de Manabí, a las 4:30 de la tarde de ayer, hombres en camioneta atacaron a tiros a un grupo de agentes de tránsito afuera del centro comercial de la avenida Malecón. Uno de los uniformados recibió 6 disparos y quedó herido. Uno de los proyectiles también alcanzó al conductor de un taxi. Durante la balacera, decenas de usuarios se refugiaron en el establecimiento. En esa zona siempre hay un intenso tráfico vehicular y peatonal, ya que hay hoteles, restaurantes y otros locales.
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, quiere reunirse con el presidente Daniel Noboa para pedirle que destine más recursos a la lucha contra la criminalidad en esa ciudad. El Cabildo aportará con cerca de 70 millones de dólares para seguridad el próximo año. Este lunes hubo un primer encuentro con el gobernador del Guayas, Alberto Molina. Veamos el informe. Luego de que el municipio de Guayaquil se quejara públicamente de la cancelación a última hora de la reunión agendada para las 8 de la mañana de este lunes entre el alcalde Aquiles Álvarez y el gobernador del Guayas, Alberto Molina, para revisar las estrategias e inversión en seguridad ciudadana, la cita finalmente se dio. Fue en el despacho de Álvarez, a puerta cerrada. Participaron los directivos de la empresa pública municipal de seguridad, quienes expusieron estadísticas referentes a la ola de criminalidad que azota la urbe y proyectos complementarios para la reconstrucción del tejido social. Este fue el primer encuentro de coordinación entre autoridades locales tras la designación de Molina. El pedido para tener una reunión con el señor gobernador es para que conozca la data que manejamos con nuestro centro de inteligencia, la inversión que hace el municipio de Guayaquil para intervenir directamente contra la inseguridad. La inversión en materia de seguridad este 2023 fue de 78.3 millones de dólares. Para el 2024 se han presupuestado 69.5 millones más, lo que da un total de 147.8 millones de dólares. Pero no es suficiente. Por eso el alcalde le pidió a Molina que gestione una reunión con el presidente Daniel Noboa, a quien días atrás criticó por quitarle la competencia del quinto puente, para solicitarle más recursos. El gobernador va a hacer la gestión para hablar con el presidente de que se necesitan muchos más recursos para luchar en Guayaquil. El presidente igualmente, pese a los escasos recursos, dará todo el apoyo para volver en la paz social. Cada 15 días esperan reunirse para dar seguimiento a las acciones emprendidas. De hecho, Molina asistirá al Consejo Cantonal de Seguridad que sesionará el próximo miércoles en las instalaciones de Segurepe. El gobernador, por su parte, destacó la predisposición para trabajar en conjunto. Luego de 4 años vuelve la fiesta más tradicional del pueblo indígena Saraguro en el sur de Ecuador. Es el encuentro de los Marcantaitas que marca el inicio de la Navidad en ese cantón de la provincia de Loja. Los tambores, acordeones y violines resonaron en el cantón Saraguro con el encuentro de los Marcantaitas, una de las manifestaciones culturales más destacadas de este pueblo y que se realiza previo a la Navidad. Las rondas salieron desde las comunidades de Quisquinchir, Ñamarín, Las Lagunas y Tenta, caminando por 8 kilómetros hasta el centro de la urbe, cada una liderada por su Marcantaita que vistió el traje típico de Saraguro. Además, iban acompañados de sus esposas y con los personajes infaltables del desfile conocido por el pueblo saraguro, como los ajas, huiquis, carisaraguis, guarmisaraguis, el león, el oso, bailero y músicos. Por siglos se han mantenido los elementos de la cultura andina mezclados con la religión católica. Cada año los marcantaitas cambian. Ellos pasan por una inscripción en la curia de Saraguro, hasta con 12 años de anticipación. Don Segundo, por ejemplo, tiene 40 años y esperó 6 para ser nombrado prioste y así presidir esta fiesta. Es un honor de representar porque es un niño de familia, por lo tanto tenemos toda la devoción. Llegaron hasta el Parque Central de Saraguro, donde se concentraron cerca de 1000 personas. Allí continuaron con la fiesta. Cada delegación de las comunidades hizo una demostración de danza andina, como el baile de la trenza. Al finalizar la fiesta, los marcantaitas brindaron a los asistentes miel y pan. Además, se realizó una feria de artesanías y gastronomía, en la que participaron alrededor de 30 emprendedores. Cientos de campesinos de la provincia de La Suay rinden hoy homenaje al maíz, que para ellos no es solo un producto alimenticio. Lo consideran un regalo de la tierra en el que basan su subsistencia. Ahora conozcamos más del Festival del Maíz. A sembrar, si quiero una plantita. Este es un día de festejo y por aquí todos saben que ninguna celebración comienza bien sin cumplir con los rituales necesarios.
Porque sí, lo de este festival es rendir homenaje al maíz, pero también rescatar tradiciones. Para explicar el significado de estos 4 elementos, el fuego, el agua, la tierra, el aire. Ahora, en lo que respecta al maíz, hay de todo. Por ejemplo, tenemos el pan de maíz que es elaborado en leña, tenemos de sayosí, tenemos la bebida del champús, pizza con choclo dulce. La colada morada y el morocho, que es obviamente viene del maíz. Las empanadas de viento. Sobra decir que en esta zona son expertos en todos los tipos de maíz, porque no hay solo uno. Para la colada morada, por ejemplo, se usa un tipo especial llamado maíz racimo de uva. Para hacer panes es otro, al que llaman harinoso. Está el maíz chulpi, el maíz blanco. Y además de rescatar tradiciones, el festival también tiene otra finalidad. Dinamizamos la economía del sector, pero sobre todo generamos turismo rural, turismo comunitario. Este es ya el tercer festival del maíz y por acá esperan que no sea el último, que se repita año tras año, hasta sumarse a las tradiciones del sector. Quito, 489 años. ¿Y qué más, Bev? Las tradicionales chivas se caracterizan por sus colores vivos y también por la decoración original que se utiliza para sus paseos. Sobre todo en tiempos en que Quito se enciende por sus fiestas. Elaine Sánchez indica que estas tuvieron sus inicios en las costas de Colombia, Panamá y Ecuador. Música a todo volumen, canelazos y diversión entre amigos hicieron de las chivas un elemento infaltable en las fiestas de Quito. Este año el municipio capitalino autorizó la operación de 70 de estos vehículos, que originalmente eran de transporte público, y ahora se transformaron en discotecas móviles. Nosotros los que somos quiteños, fiesta de Quito no es fiesta si es que no hay una chiva. Debido a la demanda de los fiesteros, es necesario traerlas de otras ciudades. Vienen de Baños, Puyo, El Carmen, Santo Domingo y hasta Guayaquil. Paul Álvarez es propietario de esta chiva clásica que mantiene su estructura intacta tras 20 años. La compró en $40,000 e invirtió unos $2,000 en modificaciones del interior. Sí se va siquiera unos $3,000 en mantenimiento y todo eso, porque hay que tenerle al día la unidad. Conoció muchas ciudades. Cuenta que el lugar que está de fiesta, lugar en el que no puede faltar una chiva. El costo depende de la fecha y las horas. Para un grupo de 40 personas, varía de entre $300 a $500 por 2 horas. Cuenta que recorre el país al menos 7 veces al año. Van desde las playas de Esmeraldas hasta la Sierra Centro. En un buen día, asegura que ganan hasta $3,000. Pero hay otros momentos que obtienen 800. La versatilidad de estos vehículos hace que puedan convertirse en camiones de trabajo cuando no hay fiestas. Y cuando las hay, laboran durante 16 horas seguidas. Las paredes de Socio Vivienda 3, uno de los lugares más peligrosos de Guayaquil, se convirtieron en lienzo para murales de la Bienal de Arte Urbano. Hasta la próxima semana se pintarán 12 murales dedicados a los niños que han sido asesinados por sicarios. Merlin Ochoa con las imágenes. En Sociovivienda 3 noroeste de Guayaquil, artistas dan vida y color a las paredes de cemento. Estos murales son parte de la segunda Bienal de Arte Urbano denominada Haciendo Calle, una iniciativa que busca utilizar el arte como una herramienta de transformación social. Sociovivienda 3 está rodeado de lugares tomados por el crimen organizado. La directora del proyecto es la investigadora y docente de la Universidad de las Artes, María Fernanda López. Indica que se pintarán 12 murales para rendir tributo a todos los niños asesinados en medio de la guerra criminal que existe entre mafias del narcotráfico. Todos los artistas han leído las cifras de los niños que han muerto y estos muros son una reflexión y un tema de memoria sobre las infancias, la importancia de cuidar a nuestras niñas y librarlos de la violencia. Ecuador, Colombia, Perú y Uruguay son los países participantes en esta bienal con enfoque comunitario. Es una apuesta por la descentralización de la cultura, pues los murales son una vitrina de difusión del arte. El colombiano Andrés Guarín recibe la ayuda de un habitante del lugar. La idea de este tema van a salir 2 niños abrazándose. El tema se llama la protección mutua.
Entonces vamos a trabajar eso, como las infancias protegiéndose. La comunidad desea convertir al sector en un museo al aire libre para reactivar el turismo. Es el barrio de Guayaquil que concentra la mayor cantidad de pinturas a la intemperie. Para nosotros es un orgullo y un agrado recibirlos porque le están dando vida a nuestro sector y al mismo tiempo motivando que los niños aprendan de esto, que vean que esto es un arte. Ahí el proyecto inició en el 2021 cuando se elaboraron los primeros 20 murales a los que se sumarán los 12 que estarán listos el 10 de diciembre. La Bienal es un proyecto independiente que este año cuenta con la ayuda de la empresa pública de turismo del municipio de Guayaquil. Buscan mediante el arte urbano y el muralismo contemporáneo que Socio Vivienda 3 sea identificada como una zona tomada por la cultura.